Temática a trabajar es el territorio colombiano, que ya ustedes se han familiarizado con esta guía debido a que la tienen desde la semana pasada. Dice nuestro indicador, el indicador es el indicador número 10. Explica y distingue los elementos que componen el territorio colombiano. Entonces, nuestro antes de aprender es explica las razones por las cuales los símbolos patrios representan al Estado colombiano. A ver, participantes. Si no, escogemos, por eso no hay problema. Bueno, vamos a ver. Aquí escogemos acá. Quérense ¿qué opina? Explica las razones por las cuales los símbolos patrios representan al Estado colombiano. Quérense Keren, ya te doy la palabra. Sheila. Sí. No te escuché nada, ahora sí no te escuché. No sé, se escucha más allá. Keren, alza la voz. ¿No me oye? Ahora sí, ajá. Señor, le decía que para mí representan el Estado colombiano porque son los símbolos que explican los elementos que componen el territorio colombiano. Bueno. Jiménez, Sheila. Sí, me iba a decir que son unas características que nos distinguen a nosotros los colombianos. Bien. Nicole Hoyos. Señor, que esos símbolos pueden representar el origen de nosotros y las tradiciones y costumbres que tenemos. Muy bien, bueno, recopilando toda la información que ustedes me han dado, las tres compañeras, pues hablamos de que estos símbolos corresponden al origen, a las tradiciones, como corresponden a aquello que nos identifica a nosotros como colombianos, los colores, a pesar de que quizás tengamos unos colores parecidos a los de otros países como Venezuela y Ecuador, pero hay algo que nos distingue. Hay algo que nos distingue en cuanto al escudo, en cuanto a una insignia. Entonces, estos símbolos prácticamente son la historia colombiana. Además de ser la historia colombiana, nos distinguen y nos identifican. Estos símbolos patrios nos identifican frente a otras naciones. ¿Listo? Entre los símbolos patrios encontramos la bandera, el escudo, encontramos el himno, en fin, encontramos la orquídea, que son los símbolos que nos corresponden y nos identifican como colombianos en cualquier parte o en cualquier nación. Bueno, aquí en el Mientras Aprendo encontramos qué es el Estado. Pero antes de eso, encontramos qué es el Estado colombiano, pero antes de eso, identificar la importancia de qué es el Estado en general. Pues el Estado en general es una entidad política que se forma cuando hay una porción territorial, o sea, el Estado se forma cuando hay un territorio, cuando hay un conjunto de personas que se organizan jurídicamente, o sea, que están organizadas jurídica, administrativamente dentro de un territorio, que tienen normas, que tienen un conjunto de normas, leyes y organizaciones que buscan mantener el orden y la convivencia en sociedad. Eso en sí es todo lo que comprende que es el Estado. Pero hay que tener en cuenta, primero, que para que exista un Estado debe estar reconocido por otras naciones.
Para que exista un Estado debe haber un territorio, debe haber un territorio, debe haber un conjunto de personas y debe haber unas organizaciones gubernamentales que rijan leyes, que lleven la convivencia pacífica. Bueno, entonces esto no va más allá de lo que es el Estado colombiano, pues. El Estado colombiano es una forma de organización política. Un momentico. Espérenme un momentico, chicos. Bueno, ahora sí. El Estado colombiano es una forma, es una forma de organización económica. Cuando hablamos de la organización económica, esto traduce a los bienes y recursos, y los recursos naturales y los recursos que contiene el Estado. Cuando hablamos de que el Estado colombiano hace parte o es una organización política, esto también traduce a todas las ideologías que se imparten dentro del Estado colombiano. Como es una sociedad democrática, dentro de esta democracia se establece la pluralidad. ¿Y qué es la pluralidad? La pluralidad consiste en que existan diversas ideas, diversas ideologías políticas, movimientos, partidos políticos, en fin. También nos habla de que en este Estado colombiano existe una forma de organización, social, y dentro de esta forma de organización social encontramos al conjunto de personas o encontramos al conjunto de la población que conforma este Estado. Recuerden que para que exista un Estado debe haber un conjunto de personas dentro de esta entidad territorial. También es una organización cultural. Dentro de los estados podemos manifestar que existen diferentes culturas, diferentes expresiones artísticas, y esto corresponde a las entidades territoriales en los municipios y en los departamentos, que se caracterizan por identificarse gracias a las festividades y celebraciones o expresiones artísticas que la constituyen. También podemos hablar de que en el Estado colombiano se forma o es la forma de organización religiosa. En esta parte constituimos todos los ámbitos o todo aquello que tiene que ver con las creencias. Pero esto no quiere decir que el Estado colombiano te coloque una religión por encima de otra. No, esto quiere decir que existen diferentes creencias, que existe una libertad de culto. Recuerden que con la Constitución del 91 se alcanza la libertad de culto, y esta libertad de culto lo que hace sencillamente es dejar que todos podamos procesar nuestra religión, ya sea cristiana, ya sea testigo de Jehová, ya sea evangélica, pues en cualquier religión, y que debemos ser tolerantes y respetar las creencias de los demás. Entonces, el Estado colombiano es una forma de organización económica, política, social, cultural y religiosa que tenemos todos los colombianos para vivir en un territorio. No obstante, en la Constitución Política de Colombia nos establece que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa, pluralista, fundada en el respeto y la dignidad. Entonces, en esta parte que nos habla del artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, nos enfatiza sobre todo en qué nos enfatiza en las características principales que contiene el Estado colombiano, al ser una república unitaria, al ser un Estado social de derecho, a ser un Estado, un país fundado en el respeto, en la solidaridad, en la democracia, en fin, en donde siempre debe prevalecer el bien general antes que el individual o el común. En fin, todo esto, como dice aquí claramente en el mientras apunto, se traduce a una sola cosa, que la Constitución Política en el artículo 1 nos dice que Colombia busca construir nuevas relaciones con la naturaleza basadas en el principio, valores como la vida, la prevalencia del interés general sobre el particular, la solidaridad, la protección de las riquezas culturales y naturales, dignidad humana y participación ciudadana. Ahora bien, sabemos que Colombia tiene 3 elementos importantes, pero el Estado colombiano también debemos tener en cuenta que posee entidades territoriales como departamentos, municipios, los distritos, los resguardos indígenas y que resguardos indígenas, que es donde habita las entidades territoriales es donde habita toda la población colombiana constituida en departamentos, municipios, distritos y resguardos. Y también es importante garantizar y tener algo en acuerdo, es que las entidades territoriales o la población colombiana también está formada por un grupo indígena o por un grupo minoritario que son mestizos, blancos, indígenas, afrodescendientes y rom. Dentro del Estado colombiano podemos encontrar las diferentes fronteras terrestres y fronteras marítimas. De hecho, hay una actividad en donde vamos a ubicar este tipo de fronteras. Entonces, y el Estado tiene elementos importantes como el territorio, el espacio, la población y el poder público. El espacio se divide en el espacio continental, el espacio marítimo, el espacio aéreo y el espacio terrestre. Y obviamente dentro de sus elementos está el poder público, que en este poder público encontramos las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. El Estado colombiano también se caracteriza por tener un relieve, una hidrografía. Dentro del relieve se conforma por un sistema montañoso, sistemas periféricos, llanuras, y dentro de la hidrografía encontramos las diferentes fuentes o aguas que la distinguen como mares, ríos, lagos, aguas subterráneas, vertientes como las vertientes del Caribe. Vertientes del Pacífico, Orinoco, creo. Catatumbo también hace parte de la hidrografía colombiana. Pero en fin, todo esto es lo que contiene el Estado colombiano o lo que está dentro del Estado colombiano. Sabemos que para que exista un Estado debe haber una población, debe haber un espacio territorial y debe existir unas organizaciones o entidades que regulen las convivencias pacíficas en donde encierren leyes y normatividad para esa población que vive en ese territorio. Entonces, tener en cuenta también de que en el Estado colombiano podemos encontrar todo lo que está aquí. Entes territoriales, ubicación geográfica, relieve, hidrografía, entre otros. Pero, para aclarar algo muy importante es tener en cuenta cuáles son los elementos constitutivos del Estado. Esto que tenemos acá arribita es lo que contiene el Estado, es lo que tiene el Estado colombiano. Pero ¿cuáles son los elementos constitutivos del Estado, los elementos básicos del Estado colombiano? Bueno, dentro de nuestra Constitución Política de Colombia, en sus artículos
tanto en sus artículos 3, 96 y 101, nos habla de quiénes conforman y cómo está constituido el Estado colombiano, pues. El Estado colombiano está constituido por tres elementos importantes. El elemento humano, que son todos los que pueden ser considerados connacionales, en este caso todos los que pueden ser considerados integrantes o aquellos que conforman el Estado colombiano, en este caso son los nacidos en Colombia, ahora miramos esa parte. Encontramos el elemento territorial, que es el espacio físico debidamente ya delimitado, definido y reconocido por los demás estados, porque para que exista un estado también debe ser reconocido por otros estados, y este debe tener un espacio, un elemento territorial ya totalmente delimitado. Elemento del poder, como dijimos anteriormente, para que exista un estado debe haber organismos, entidades e instituciones que establezcan el orden y la vida en sociedad. Y estas instituciones las podemos encontrar en la Constitución Política de Colombia cuando nos habla de las ramas del poder. Pero hay importante, y es que en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 3, nos dice quién tiene el poder en Colombia y dónde prevalece ese poder. Mi pregunta es para ustedes, ¿quién tiene el poder en Colombia? ¿Quién tiene el poder en Colombia? El Estado. ¿Quién? El Estado. Pero entre estos elementos que tenemos aquí, el elemento de poder, el elemento territorial, ¿quién conforma el elemento de poder? O sea, ¿quién tiene el poder en Colombia? ¿Quién tiene la soberanía? El presidente. El presidente. Seguro, Beleño. Señor, yo considero que tanto el presidente como el elemento de poder y el elemento humano tienen pues la soberanía, porque por algo Colombia es un país democrático que puede elegir a sus soberanos por medio del voto. O sea, sin el elemento humano, pues no podría haber un elemento de poder a menos que se cambie la estructura de lo que es el Estado colombiano. Así es, muy bien, Beleño, así es. En Colombia, el poder reside única y exclusivamente en el pueblo, quien es el encargado de escoger a su gobernante. Como decía la compañera, Colombia es un estado de derecho, Colombia es un estado social de derecho, y dentro de un estado social de derecho implica la democracia. Y dentro de esa democracia existen mecanismos de participación que ayudan a las personas, a nosotros, al elemento humano, a colocar y delegar el poder en en entidades o en otras personas. Nosotros como pueblo delegamos el poder a entidades para que manejen o ordenen la vida en sociedad. Listo. ¿A qué entidades? A las ramas del poder público. Nosotros le delegamos el poder al presidente, al Congreso, para que maneje y controle y de cierta manera implique o coloque pautas en donde pautas para que la vida en sociedad y la vida en un estado sea más pacífica, sea ordenada, tenga una estructura, tenga unas leyes, tenga una normatividad en donde todos podamos que todos podamos alcanzar o que todos podamos seguir. En fin. Entonces, tener claro que los principales elementos del Estado son la población, la soberanía o el poder y el territorio. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de elemento humano, aquí nos estamos refiriendo a la población, Cuando hablamos de el elemento territorial nos referimos al territorio. Cuando hablamos de
elemento de poder, nos estamos hablando, obviamente, del poder o la soberanía. O la soberanía. Entonces, estos que están aquí constituyen los tres elementos básicos de el Estado. Entonces, cuando se vuelva a preguntar o cuando en alguna ocasión estemos de vuelta y yo pregunte cuáles son los elementos básicos del Estado, ya usted dice población, territorio, poder o soberanía. Que la población son todos aquellos, eso es el elemento humano, somos todos aquellos que residimos o que nos encontramos en el territorio. El territorio es el espacio donde nos encontramos y el elemento de poder son todas las instituciones que nosotros como pueblo establecemos para que estas instituciones pues mantengan el orden y la vida en sociedad. Pero hay que tener en cuenta algo muy claro y es que el poder reside es en el pueblo. O sea que en Colombia los que tienen el poder en este caso es el pueblo. En este caso sería, como lo tenemos acá, el elemento humano. Son aquellos que tienen el poder. Listo. Entonces sí me gustaría algo y es que copiemos estos tres partes aquí, población, territorio, poder y tener en cuenta quién tiene el poder en Colombia. Listo, entonces le voy a dar 5 minuticos para que lo vayan haciendo.
Bueno, listo, continuamos. Ya que sabemos cuáles son esos elementos que constituyen el Estado, pasamos a mirar qué nos dice la Constitución con respecto a estos elementos. O sea, ¿qué nos habla la Constitución? O más bien, ¿en qué parte de la Constitución nos habla y nos dice quién es el elemento humano, quién es el elemento territorial y quién es el elemento de poder? Voy a borrar esta parte aquí. Y vamos buscando acá. Bueno, dentro del marco de la Constitución tenemos las principales características de los elementos del Estado. Ya sabemos que es la población, soberanía y territorio. O sea, tengan claro que cuando yo les esté hablando de soberanía me estoy refiriendo al poder. Listo. Entonces, en la población corresponde, dentro de la Constitución nos habla de que estos corresponden a todos aquellos individuos sometidos fundamentalmente al Estado y que deben cumplir las leyes y las normas que en este se establecen. Entonces, de acuerdo con el artículo 96, son nacionales colombianos aquel conjunto de individuos que se encuentran sometidos a la autoridad fundamental del Estado. ¿Y quiénes son? Los nacidos en el país, naturales de Colombia, los hijos de padres o madres colombianos que hayan nacido en el extranjero y luego pues se fueron a vivir a otro territorio, pero se registraron en Colombia. Aquellos quienes hayan sido considerados como tales por adopción, aquellos que tienen doble nacionalidad, aquellos que son extranjeros y decidieron registrarse o deciden adoptar la nacionalidad colombiana, latinoamericanos. Por esto podemos colocar diferentes ejemplos como deportistas, actores, deportistas que en caso tal tienen que nacionalizarse en un país para poder jugar en esa selección, entre otros. Adicionalmente a esto hay que tener algo muy claro y es que en Colombia existe una población mestiza mayoritaria en el país que son 4 grupos étnicos importantes. No estoy diciendo que en Colombia existan 4 grupos étnicos, estoy diciendo que esta es la población más mayoritaria de los grupos indígenas en el país, como son los indígenas, los afrocolombianos, los raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia, los ron o los gitanos. Corresponden también a la parte de la población del territorio colombiano. Dentro de la Constitución encontramos la soberanía o el poder. Entonces, en el artículo 3 nos habla que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de cual emana el poder público. De tal forma que en Colombia la soberanía es ejercida única y exclusivamente por el pueblo, de manera directa debido a que tienen la posibilidad de ¿qué? La posibilidad de ser elegido, porque recuerden que el pueblo puede estar, recuerden que el pueblo tiene la posibilidad de ser elegido porque puede colocarse como candidato a presidencia, como candidato, pues para ello deben de tener una normatividad que también exige la Constitución, porque para ser presidente la Constitución marca cuáles son esas características que debe tener una persona para acceder a ese cargo de autoridad de Estado. En fin, en el pueblo tiene la posibilidad de ser elegido, como también tiene la posibilidad de elegir a sus candidatos. Entonces, en virtud de esto, el pueblo delega al Estado el poder para gobernar sobre sus territorios e interactuar con otros estados. Por parte del territorio, encontramos en el artículo 101 que además de que el territorio es el elemento físico material en donde se encuentra la población que constituye
todo el espacio geográfico, todo el espacio espacial geográfico donde el Estado ejerce poder, y de acuerdo con la Constitución Política en su artículo 101, dice que además de esto, el territorio, o más bien está constituido por el territorio continental, el elemento físico está constituido por el territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las islas de Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros y bancos. También son parte de Colombia los siguientes elementos: subsuelo, mar territorial, zona continua, zona económica exclusiva, plataforma continental, espacio aéreo, espectro electromagnético, segmento de órbita geoestacionaria, y establece que los límites de Colombia se encuentran señalados en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, que son ratificados por el presidente de la República. Así son definidos bajo un fallo. Bueno, aquí encontramos los elementos del territorio que están establecidos en la Constitución del artículo 101, donde nos habla qué es el espacio aéreo, cómo está compuesto el espacio aéreo, qué es la zona económica exclusiva, qué es el espectro electromagnético, qué es el mar territorial, plataforma continental, subsuelo, en fin. Aquí encontramos cada uno de estos espacios y encontramos cada uno de estos conceptos que forman parte del elemento del territorio. Pues esta parte de las características del Estado también hacen parte del territorio y las trabajaríamos la próxima clase.